Has sido engañado sobre la verdadera historia de tu fe. Una narrativa sagrada, aceptada por miles de millones, esconde un secreto que desafía todo lo que crees. Te enseñaron a reverenciar esta historia, a construir tu moral sobre ella, incluso a temer las consecuencias de dudarla. El sacrificio de un Dios para salvar a la humanidad, la piedra angular de la civilización occidental. Pero, ¿y si te dijera que la herramienta más poderosa para entender este evento no es la fe, sino una lente? Una lente pulida a la perfección por un hereje en Ámsterdam, 1600 años después de los hechos. Prepárate, porque estás a punto de cuestionar los cimientos mismos de tu comprensión del mundo. Para entender cómo se construyó ese engaño, debemos viajar en el tiempo, no a la Judea del siglo I, todavía no. Nuestro destino es la Ámsterdam del siglo XVII, una ciudad que bullía con el comercio, las ideas y una aparente libertad que ocultaba profundas contradicciones. Allí vivía un joven de mente brillante, descendiente de judíos sefardíes que huyeron de la Inquisición en la península ibérica. Su nombre era Baruch Spinoza. Era la promesa de su comunidad, un estudioso destinado a convertirse en un gran rabino, admirado por su intelecto prodigioso. Pero Spinoza tenía un defecto imperdonable a los ojos de la ortodoxia. Amaba más las preguntas que las respuestas dadas. Se atrevió a aplicar la lógica fría y la razón pura a los textos que todos consideraban la palabra literal e incuestionable de un Dios personal. Pronto sus ideas se volvieron demasiado peligrosas. Sugirió que Dios no era un rey en el cielo, sino la sustancia misma de la realidad, la naturaleza en su totalidad. Esta idea sacudió los cimientos de la sinagoga y de toda la religión organizada de su tiempo. La respuesta fue brutal y absoluta. En 1656, con apenas 23 años, Baruch Spinoza fue expulsado mediante el cherem, la excomunión más severa. Fue maldecido en público, condenado al ostracismo total por la misma comunidad que una vez lo había celebrado como su mayor prodigio. De la noche a la mañana se convirtió en un fantasma. Su familia no podía hablarle. Sus amigos le daban la espalda. Las puertas se cerraban a su paso. Fue un exilio social y espiritual, diseñado para aniquilarlo, para convertirlo en un ejemplo para cualquiera que osara pensar por sí mismo. Spinoza se enfrentó a un antagonista implacable, el dogma institucionalizado, esa fuerza que prefiere la obediencia ciega a la verdad honesta. El poder que teme a la razón porque no puede controlarla. Un poder que lo marcó como un hereje peligroso por el resto de su vida. Para sobrevivir, se dedicó a un oficio humilde, pero profundamente simbólico. Pulidor de lentes. En su pequeño taller, rodeado de polvo de vidrio, Spinoza tallaba y pulía el cristal que permitiría a los científicos de su época ver el universo con una claridad sin precedentes. Y mientras sus manos daban forma a las lentes para telescopios y microscopios, su mente forjaba una lente de otro tipo. Una lente intelectual, afilada con la lógica más rigurosa, diseñada para examinar las escrituras y revelar lo que realmente se escondía tras el velo del mito. En secreto, escribía su obra más revolucionaria, el Tratado Teológico Político, un libro tan incendiario que tuvo que publicarse de forma anónima. En él argumentaba que la Biblia no era un dictado divino, sino una colección de textos históricos, escritos por hombres con agendas humanas. Este era su método. Tratar la naturaleza como la verdadera revelación y los textos sagrados como objetos de estudio crítico. Para Spinoza, entender a Dios no requería fe ciega, sino el ejercicio valiente y honesto de la razón. Era un buscador de Dios, no un negador. Este hombre solitario, este mártir de la razón, nos legó las herramientas para desmantelar la narrativa que nos han impuesto. Su vida es un testamento del alto precio de la honestidad intelectual, y su método es la llave que usaremos para abrir la tumba y descubrir la verdad. Ahora, con la lente de Spinoza firmemente en nuestra mano, nos disponemos a hacer lo impensable. Vamos a dirigir su luz fría y racional al corazón mismo del dogma, la narrativa de la pasión de Cristo. No para destruirla, sino para comprenderla. Para verla no como un decreto divino caído del cielo, sino como lo que realmente es, un tapiz tejido con hilos de historia, política, propaganda y una profunda necesidad humana de encontrar sentido en el sufrimiento. Olvida por un momento todo lo que te han enseñado en catequesis, en sermones, en las representaciones artísticas que adornan las iglesias del mundo. Vacía tu mente de la certeza reconfortante y prepárate para la incómoda pero liberadora tarea de la investigación.
Porque es aquí, en el análisis forense de estos textos antiguos, donde la verdad comienza a emerger de entre las sombras del mito. Y lo que descubriremos cambiará para siempre tu forma de entender la historia más grande jamás contada, revelando una agenda oculta que ha moldeado la civilización occidental durante 2 milenios. La primera capa de la ilusión que debemos disolver es la creencia de que los 4 evangelios canónicos son biografías históricas, relatos de testigos presenciales escritos con la intención de registrar los hechos tal y como ocurrieron. La Academia Bíblica, utilizando las mismas herramientas de crítica textual que se aplican a las obras de Homero o Tácito, ha llegado a una conclusión abrumadora que choca frontalmente con la fe popular. Estos textos no son reportajes, son documentos teológicos, piezas de persuasión escritas décadas después de los acontecimientos que describen, por autores anónimos, que nunca conocieron personalmente al Jesús histórico. Cada evangelista no era un mero cronista, sino un artista y un teólogo que seleccionaba, adaptaba y, en ocasiones, inventaba material para presentar un retrato particular de Jesús que respondiera a las necesidades y a las crisis de su propia comunidad específica. Entender esto no es un acto de cinismo, sino el primer paso esencial hacia la honestidad intelectual, un paso que Spinoza habría considerado el requisito mínimo para cualquier búsqueda genuina de la verdad, liberándonos de la prisión del literalismo para poder apreciar la complejidad y la humanidad de estos textos fundacionales. Pensemos en el Evangelio de Marcos, universalmente reconocido por los eruditos como el primero en ser escrito, probablemente alrededor del año 70 de la Era Común, en medio del caos y el trauma de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. El Jesús de Marcos es el más humano, el más crudo, y para muchos, el más históricamente verosímil. Siente ira, frustración, sorpresa e incluso una profunda angustia en el huerto de Getsemaní, donde ruega que le sea apartada la copa del sufrimiento. En la cruz, su último grito no es una declaración de victoria teológica, sino un lamento de abandono desolador. Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este no es el retrato de una deidad cósmica en control total de su plan divino. Es el retrato de un profeta apocalíptico judío, que ve cómo su mundo y su misión se desmoronan. Marcos escribía para una comunidad que sufría, que se sentía abandonada, y su Jesús reflejaba ese mismo sufrimiento, ofreciendo un modelo de fe en medio de la desesperación, no una garantía de triunfo sobrenatural. Una década o 2 más tarde, aparece el Evangelio de Mateo. Su autor, escribiendo para una comunidad predominantemente judeocristiana, tiene una agenda muy diferente. Su principal objetivo es demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías de las Escrituras hebreas, el Mesías prometido a Israel. Por eso, su evangelio está repleto de fórmulas como, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Mateo coge la narrativa básica de Marcos y la enriquece, la judaiza, añade la genealogía que conecta a Jesús con el rey David y Abraham, elabora el Sermón de la Montaña para presentar a Jesús como un nuevo Moisés entregando una nueva ley, e inserta detalles como la matanza de los inocentes por Herodes para crear un paralelismo con la historia del Éxodo. En la crucifixión de Mateo, ocurren eventos espectaculares que no están en Marcos, un terremoto, la apertura de tumbas y la resurrección de los santos. Estos no son recuerdos históricos recuperados, son adornos teológicos diseñados para subrayar la magnitud cósmica del evento y convencer a su audiencia judía de que este hombre era, sin lugar a dudas, su Mesías. Luego llega Lucas, un autor de gran sofisticación literaria que escribe probablemente para una audiencia gentil, más educada y perteneciente al mundo greco-romano. Su proyecto, que incluye también los Hechos de los Apóstoles, es presentar el cristianismo como una fe universal, ordenada, razonable y no como una amenaza política para el Imperio Romano. El Jesús de Lucas es un modelo de compasión, perdón y justicia social, un sabio maestro cuya influencia se extiende más allá de los límites de Israel. En la cruz, el Jesús de Lucas no grita de abandono como en Marcos. En su lugar, pronuncia palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de serena confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas suaviza los aspectos más ásperos y apocalípticos de la tradición anterior, eliminando el grito de abandono, porque no encajaba con su retrato de un mártir sereno y divino. Esta no es una contradicción que deba ser armonizada por la fe, sino una prueba irrefutable de la edición teológica en acción, una adaptación deliberada del mensaje para un nuevo público. Finalmente, varias décadas después de los otros 3, emerge el Evangelio de Juan. Este texto es tan diferente en estilo, contenido y teología, que los eruditos lo consideran una tradición completamente independiente. El Jesús de Juan no es un profeta apocalíptico ni un nuevo Moisés, es el Logos preexistente, la palabra de Dios hecha carne, un ser divino que ha descendido del cielo y que habla en largos discursos filosóficos sobre su propia naturaleza.
Su crucifixión no es una tragedia ni una derrota, sino la culminación gloriosa de su misión, su momento de entronización. En la cruz, el Jesús de Juan está en completo control, no sufre pasivamente, sino que dirige la acción. No dice que tiene sed por una necesidad física, sino para que se cumpla la Escritura. Sus últimas palabras no son un lamento ni una oración, sino una declaración de triunfo. Todo está cumplido. Juan está escribiendo en un contexto de intensos debates cristológicos, probablemente contra otras sectas cristianas y gnósticas, y su objetivo es establecer la más alta cristología posible, presentando a Jesús no solo como el Mesías, sino como la encarnación misma de la divinidad. Las contradicciones entre los relatos de la pasión, cuando se ven a través de esta lente crítica, dejan de ser un problema para la fe y se convierten en una ventana fascinante a la evolución del pensamiento cristiano primitivo. ¿Quién cargó la cruz? Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, afirman que fue un transeúnte, Simón de Cirene. Pero Juan, en su afán por mostrar a un Jesús soberano y en control, insiste en que él mismo cargó su propia cruz. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Ya hemos visto que cada evangelio ofrece una versión diferente, cada una adaptada a su retrato teológico particular. ¿Hubo un terremoto y santos resucitados, como dice Mateo? Ningún otro evangelista, ni ningún historiador secular de la época, menciona un evento tan extraordinario, lo que sugiere fuertemente que es una adición literaria de Mateo para enfatizar el significado teológico del momento. Estas no son meras variaciones de testigos oculares, son elecciones deliberadas de autores, con agendas teológicas que construyen activamente el significado del evento para sus lectores. Spinoza nos enseñaría a no preguntar cuál es la versión verdadera, sino a preguntar por qué cada autor sintió la necesidad de contar la historia de esa manera. Ahora apliquemos esta misma lente crítica al contexto político del evento. La narrativa popular, moldeada por siglos de predicación, nos presenta la crucifixión como un drama principalmente religioso, un conflicto entre Jesús y las autoridades judías por cuestiones de blasfemia, con un gobernador romano, Poncio Pilato, retratado como un administrador débil e indeciso, que se lava las manos y cede a la presión de la multitud. Esta imagen es, desde una perspectiva histórica rigurosa, profundamente engañosa y casi con toda seguridad falsa. Para entender lo que realmente sucedió, debemos despojarnos de la teología y examinar la Judea del siglo I por lo que era, una provincia romana ocupada, un polvorín de resentimiento nacionalista, fervor apocalíptico y brutalidad imperial. La crucifixión no era un método de ejecución judío, era el castigo romano por excelencia, reservado casi exclusivamente para esclavos, rebeldes y sobre todo para los acusados de sedición contra el imperio. Poncio Pilato, el hombre que según los evangelios dudó en condenar a Jesús, no era en absoluto un líder vacilante. Las fuentes históricas extrabíblicas, como los escritos del filósofo Filón de Alejandría y el historiador Flavio Josefo, lo pintan como un gobernador cruel, inflexible y notoriamente insensible a las costumbres judías. Fue conocido por su corrupción, su violencia y por ejecutar a prisioneros sin juicio previo. La idea de que un prefecto romano de su calibre se sintiera intimidado por una turba jerosalimitana hasta el punto de ejecutar a un hombre que consideraba inocente no solo es improbable, sino que contradice todo lo que sabemos sobre la administración romana y sobre el propio carácter de Pilato. La presentación de Pilato en los evangelios es más probablemente una pieza de apología política. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, era crucial para los evangelistas minimizar la culpabilidad romana y desviar la responsabilidad hacia las autoridades judías, presentando a los romanos como actores reacios en lugar de los ejecutores directos de un acto de represión estatal. Entonces, ¿por qué fue ejecutado Jesús? La respuesta más probable, basada en la evidencia histórica, no es la blasfemia, sino la sedición. El cargo clavado en la cruz, según los 4 evangelios, no era religioso, era político, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para un gobernador romano, este título, ya fuera proclamado por el propio Jesús o atribuido por sus seguidores, era una declaración de insurrección, un desafío directo a la soberanía del César. Su entrada triunfal en Jerusalén, aclamado por multitudes, su acto de limpiar el templo, que era el centro económico y simbólico del poder colaboracionista, todo esto habría sido interpretado por las autoridades romanas y sus aliados en el Sanedrín no como actos espirituales, sino como una provocación política intolerable. Jesús no fue asesinado por afirmar ser el Hijo de Dios en un sentido teológico, sino por ser percibido como un pretendiente mesiánico que amenazaba con desestabilizar el precario equilibrio de poder en una de las provincias más volátiles del imperio.
La cruz era el mensaje de Roma para cualquiera que soñara con un rey que no fuera el emperador. La famosa escena del juicio ante el Sanedrín, donde Jesús es condenado por blasfemia, también presenta serios problemas históricos. Según las propias leyes judías registradas en la Mishna, los juicios capitales no podían celebrarse de noche ni durante la Pascua y requerían múltiples testigos cuyas declaraciones coincidieran perfectamente. El Evangelio evangélico viola prácticamente todas estas normas procesales. Además, el Sanedrín bajo la ocupación romana no tenía la autoridad para ejecutar a nadie. Ese poder, la ius gladiae, estaba reservado exclusivamente al prefecto romano. Es mucho más plausible que hubiera una audiencia preliminar, liderada por el sumo sacerdote Caifás, cuyo principal interés no era la pureza teológica, sino mantener el orden y su propia posición privilegiada, que dependía de la buena voluntad de Roma. Desde la perspectiva de Caifás, un predicador popular que agitaba a las masas durante la Pascua, la época más tensa del año, era una amenaza existencial que podía provocar una brutal represión romana sobre toda la ciudad. Su decisión de entregar a Jesús a Pilato fue probablemente un acto de cálculo político despiadado, un sacrificio preventivo para evitar un mal mayor. ¿Y qué hay de la multitud gritando, «Crucifícalo»? La imagen de todo el pueblo judío rechazando a su Mesías y eligiendo a un criminal llamado Barrabás ha sido una de las narrativas más tóxicas de la historia, utilizada durante siglos para justificar el antisemitismo. Sin embargo, históricamente, es una escena de una inverosimilitud asombrosa. Jerusalén durante la Pascua estaba abarrotada de peregrinos, cientos de miles. ¿Cómo se pudo congregar una multitud representativa ante el pretorio de Pilato en las primeras horas de la mañana? ¿Quiénes eran estas personas? Lo más probable es que no fuera una multitud espontánea, sino un grupo organizado, probablemente clientes y partidarios de las élites del templo, movilizados para crear la apariencia de una demanda popular que le diera a Pilato una justificación para actuar. La narrativa sirve a un propósito teológico claro para los evangelistas, mostrar el rechazo de Israel a Jesús para justificar la misión de la Iglesia hacia los gentiles. Es teología, no historia. La historia de Barrabás es quizás el elemento más revelador de la construcción literaria de los evangelios. La costumbre de que un gobernador romano liberara a un prisionero de la elección de la multitud durante la Pascua no tiene ninguna base en ninguna fuente histórica romana. No hay evidencia de que tal práctica existiera. Es casi con certeza una invención de los evangelistas, una herramienta narrativa de un poder simbólico inmenso. El nombre Barrabás es particularmente intrigante. En arameo, Bar Abbas significa hijo del Padre. En algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo, el nombre completo del prisionero es Jesús Barrabás. La escena se convierte entonces en una elección simbólica para la multitud. ¿A qué Jesús, a qué hijo del Padre elegirán? ¿Al revolucionario violento, el lestes o insurgente, o al maestro pacífico? Al crear este drama ficticio, el evangelista logra un doble objetivo. Exonera a Pilato, que ofrece una salida, y carga la culpa de la muerte de Jesús directamente sobre el pueblo judío, un movimiento retórico con consecuencias históricas catastróficas. Llegamos ahora al punto de inflexión de nuestra investigación, el momento en que debemos enfocar la lente de Spinoza sobre el evento físico de la crucifixión misma. Hemos desmantelado la idea de los evangelios como reportajes imparciales y hemos recontextualizado el evento como un acto político romano. Ahora debemos hacer la pregunta más radical de todas, una pregunta que Spinoza, con su insistencia en las leyes inmutables de la naturaleza, se hubiera visto obligado a plantear. ¿Qué pruebas tenemos de que Jesús realmente murió en la cruz? La tradición nos ha enseñado a aceptar la resurrección como un milagro que viola el orden natural, pero ¿y si el evento original fue mal interpretado? ¿Qué pasaría si el milagro fundacional no fuera una resurrección de entre los muertos, sino un rescate exitoso de un hombre que nunca murió del todo? Esto puede sonar chocante, incluso herético, pero si seguimos la evidencia dentro de los propios textos con una lógica implacable, emerge una posibilidad fascinante. Analicemos los detalles. Según el Evangelio de Marcos, Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, y murió a la hora nona, a las 3 de la tarde. Esto significa que estuvo en la cruz durante solo 6 horas. Médica e históricamente, este es un periodo de tiempo notablemente corto. Las víctimas de crucifixión a menudo agonizaban durante días, muriendo lentamente de asfixia posicional, deshidratación, shock y agotamiento.
Si bien una muerte rápida era posible, especialmente si la víctima ya estaba debilitada por la flagelación, la brevedad del tiempo registrado en la cruz es, como mínimo, una circunstancia que debería llamar nuestra atención. No es una prueba de supervivencia, pero es una pieza del rompecabezas que abre la puerta a la duda razonable. La narrativa dogmática requiere una muerte rápida y segura, pero los propios datos del texto canónico nos presentan una anomalía que exige una explicación más profunda y naturalista. Otro detalle crucial es la práctica romana del crurifragium, la rotura de las piernas de los crucificados. Este acto brutal aceleraba la muerte al impedir que la víctima se apoyara en sus pies para poder respirar, provocando una asfixia rápida. Según el Evangelio de Juan, los soldados romanos rompieron las piernas de los 2 criminales crucificados junto a Jesús, pero al llegar a él vieron que ya estaba muerto y no se las rompieron. Esta omisión es teológicamente significativa para Juan, quien la ve como el cumplimiento de la profecía de que ningún hueso del Cordero Pascual sería quebrado. Pero desde una perspectiva forense es un hecho de una importancia capital. Si Jesús hubiera estado simplemente inconsciente o en un coma profundo, la decisión de los soldados de no romperle las piernas fue el factor que, sin saberlo, pudo haberle salvado la vida, preservando la posibilidad de una recuperación posterior si era bajado de la cruz a tiempo. En lugar de romperle las piernas, un soldado, según Juan, le atravesó el costado con una lanza, de donde brotó sangre y agua. La teología cristiana ha interpretado esto como un símbolo de la Eucaristía y el bautismo. Pero algunos análisis médicos modernos han sugerido explicaciones naturalistas. La sangre y agua podría referirse a la separación del suero y los glóbulos rojos, o a la perforación del pericardio, lo que liberaría líquido pericárdico y sangre. Tal herida sería ciertamente grave, pero no necesariamente fatal de forma instantánea, dependiendo del ángulo y la profundidad de la estocada. Podría haber inducido un shock profundo y un estado comatoso que fuera confundido con la muerte por soldados no expertos en medicina, cuyo principal interés era confirmar que la víctima ya no era una amenaza. La lanza, lejos de ser la prueba definitiva de su muerte, podría ser simplemente otro trauma en una serie de eventos que lo llevaron al borde de la misma, pero no necesariamente más allá. Aquí es donde la figura de José de Arimatea se vuelve central. Se le describe como un miembro rico y respetado del Sanedrín y un discípulo secreto de Jesús. Después de la supuesta muerte, José, en un acto de valentía extraordinaria, va directamente a Pilato y le pide el cuerpo. Pilato, según Marcos, se sorprende de que ya esté muerto y lo verifica con un centurión antes de conceder la petición. ¿Por qué un hombre de la posición de José se arriesgaría a asociarse públicamente con un criminal de Estado ejecutado? La piedad tradicional es una explicación, pero la lógica de Spinoza nos invita a buscar motivos más profundos y racionales. ¿Y si José de Arimatea no actuaba solo? ¿Y si era parte de un plan de contingencia, una operación de rescate organizada por seguidores influyentes de Jesús que tenían los medios para intervenir? Su riqueza y estatus le dieron acceso a Pilato, y su petición proporcionó la cobertura legal perfecta para retirar el cuerpo de la cruz rápidamente. La prisa por bajar el cuerpo antes del anochecer, cuando comenzaba el sabbat judío, es otro factor crucial. Esta urgencia religiosa proporcionó la justificación perfecta para una operación apresurada. El cuerpo fue envuelto en un lienzo, junto con una gran cantidad de especias aromáticas como mirra y áloes, según Juan, y colocado en una tumba nueva y cercana propiedad del propio José. Estas especias, aunque se usaban en los entierros, también tenían propiedades medicinales y estimulantes. La tumba sellada y vigilada no sería entonces una prisión final, sino una especie de sala de recuperación de emergencia, un lugar seguro y aislado, donde sus seguidores, quizás con la ayuda de alguien con conocimientos médicos como el propio evangelista Lucas, a quien la tradición llama el médico amado, podrían intentar reanimar el cuerpo maltratado, lejos de las miradas de las autoridades romanas y del templo. Prepárate, porque después de asimilar esto, la idea de salvación nunca volverá a ser la misma. Si este tipo de análisis crítico y profundo te resulta valioso, si sientes que está expandiendo tu mente y desafiando tus preconceptos, considera suscribirte al canal, darle a me gusta a este vídeo y compartirlo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que se atreve a hacer las preguntas difíciles. Y ahora, déjame un comentario. ¿Qué es más difícil de creer? ¿Un hombre resucitando de la muerte o un hombre sobreviviendo a una ejecución? Spinoza nos plantearía la pregunta fundamental con una claridad implacable. ¿Qué es más probable según las leyes inmutables de la naturaleza, que rigen todo el universo sin excepción? Que un ser humano haya muerto, haya permanecido muerto durante 3 días, y luego haya vuelto a la vida, violando todas las leyes conocidas de la biología y la física, un evento singular y sobrenatural sin parangón en la historia humana. O que un hombre fuera bajado de una cruz en un estado de coma profundo o shock severo, fuera confundido con un muerto,
y luego, gracias a los cuidados intensivos de sus devotos seguidores en el ambiente protegido de una tumba, lograra ser reanimado y recuperarse lentamente. Para un pensador como Spinoza, para quien Dios es la naturaleza misma, la respuesta sería evidente. Un milagro no es una violación de las leyes naturales, sino un evento cuya causa natural simplemente no comprendemos. La explicación más económica, la que requiere menos suposiciones extraordinarias, es siempre la más probable. La supervivencia, aunque increíble, pertenece al reino de lo posible dentro del orden natural. La resurrección pertenece al reino de lo sobrenatural. Consideremos ahora las apariciones posteriores a la resurrección. En los evangelios, estas no son manifestaciones públicas y gloriosas ante el mundo. No se aparece a Pilato o a Caifás para demostrar su victoria. En cambio, son encuentros extrañamente íntimos, casi secretos, y exclusivamente con sus seguidores más cercanos. Se aparece a María Magdalena en el jardín, quien al principio no lo reconoce. Se une a 2 discípulos en el camino a Emaús, quienes caminan y conversan con él durante horas sin saber quién es. Se aparece a los apóstoles en una habitación cerrada, y tiene que mostrarles sus heridas para que crean que es él, y no un fantasma. Incluso les pide algo de comer. Estos no son los actos de un ser divino y todopoderoso que ha conquistado la muerte. Se asemejan mucho más a los movimientos cautelosos de un fugitivo, un hombre herido y debilitado que se reúne en secreto con su círculo de confianza, que necesita descansar, comer y convencer a sus amigos, conmocionados y aterrorizados, de que realmente ha sobrevivido a la terrible experiencia. El episodio del sepulcro vacío, la piedra angular de la fe en la resurrección, también puede ser reinterpretado bajo esta luz. Las mujeres llegan a la tumba al amanecer del domingo y la encuentran abierta y vacía. Dentro no ven a un Jesús resucitado, sino a 1 o 2 jóvenes vestidos de blanco, descritos como ángeles, que anuncian que ha resucitado y que se dirige a Galilea. ¿Quiénes eran estos mensajeros? Y si no fueran seres celestiales, sino miembros del equipo de rescate, cómplices de José de Arimatea, quizás miembros de la comunidad esenia u otro grupo simpatizante. Su tarea sería doble: disipar a los primeros visitantes para ganar tiempo y dirigir la atención de los seguidores de Jesús lejos de Jerusalén, hacia un lugar de encuentro más seguro en Galilea, permitiendo que el Jesús convaleciente fuera trasladado a un lugar seguro sin ser detectado. El sepulcro vacío no sería la prueba de un milagro divino, sino la evidencia de una operación clandestina ejecutada con éxito. Si Jesús sobrevivió, la pregunta inmediata es: ¿a dónde fue? Permanecer en Judea o incluso en Galilea habría sido un suicidio. Era el hombre más buscado por las autoridades romanas y del templo. Necesitaba desaparecer, huir a un lugar donde pudiera estar a salvo y quizás continuar su misión de una forma diferente. ¿Y qué lugar en el mundo antiguo sería más adecuado para un maestro de sabiduría judío, herido y perseguido, que la ciudad de Alejandría en Egipto? Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el faro intelectual del Mediterráneo, el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo, hogar de la legendaria Gran Biblioteca y del museo. Era una metrópolis cosmopolita, donde la filosofía griega, especialmente el platonismo y el estoicismo, se mezclaba y dialogaba con el misticismo egipcio, y de manera crucial, con la teología judía más sofisticada de la época. Alejandría albergaba la mayor y más influyente comunidad judía de la diáspora. 1/3 de la ciudad era judío. Fue allí donde las escrituras hebreas se tradujeron al griego, en la famosa Septuaginta. Fue el hogar de Filón de Alejandría, un filósofo judío contemporáneo de Jesús que intentó sintetizar la Torá con la filosofía de Platón, interpretando las escrituras de manera alegórica, no literal. En este ambiente de efervescencia intelectual y sincretismo religioso, un Jesús que hubiera sobrevivido a la cruz habría encontrado no solo un refugio seguro entre una vasta población judía, sino también un terreno increíblemente fértil para desarrollar sus enseñanzas de una manera más profunda y filosófica, lejos de las presiones apocalípticas y políticas de la Palestina ocupada. Podría haber pasado de ser un profeta del reino a un maestro de la sabiduría interior. Esta hipótesis, la de un Jesús que vivió y enseñó en Alejandría, aunque no demostrable, ofrece una explicación sorprendentemente coherente para: llegamos ahora al abismo profundo, la encrucijada donde 2 visiones del mundo, de Dios y de ti mismo, se enfrentan en un duelo que definirá tu libertad. Por un lado, se alza la imponente catedral del dogma, construida durante 2 milenios sobre los cimientos de un sacrificio divino. Es la visión de un Dios monarca, un juez celestial, que,
ofendido por la desobediencia de su creación, exige la sangre de su propio Hijo como pago por una deuda cósmica que tú, por el mero hecho de nacer, has heredado. En este universo teológico, la salvación es un acto de contabilidad divina, un perdón que se concede, no se gana, y que depende enteramente de tu capacidad para aceptar un milagro que desafía la razón y la experiencia. Tu papel es el de un deudor perpetuo, un pecador por naturaleza que debe acercarse con temor y temblor a la institución que se ha erigido como la única intermediaria, la única poseedora de las llaves que pueden liberarte de una condenación eterna. Es una espiritualidad de dependencia, de obediencia a una autoridad externa, donde la fe no es la búsqueda de la verdad, sino la renuncia a la duda. La paz que ofrece es la paz de la sumisión, la tranquilidad del rebaño protegido por un pastor que decide su destino. Frente a esta visión, Baruch Spinoza enciende la antorcha de la razón, iluminando un camino radicalmente diferente, una espiritualidad para adultos. En su universo, Dios no es un rey en un trono celestial, separado y por encima de su creación. Dios es la creación misma. Deus sive natura, Dios o naturaleza. No se refiere a los árboles y los ríos en un sentido panteísta simple, sino a la totalidad de la existencia, la sustancia infinita y eterna de la que todo lo que existe no es más que una manifestación, regida por leyes inmutables y perfectamente lógicas. Este Dios no juzga, no se enoja, no exige sacrificios, porque no es una persona con emociones humanas magnificadas. Es el sistema operativo del cosmos, la razón inherente en la estructura de la realidad. Entender a este Dios no requiere fe ciega, sino el ejercicio más valiente y riguroso de la propia inteligencia. La salvación, en este paradigma, deja de ser un evento futuro en el más allá y se convierte en un proceso presente, una liberación que ocurre aquí y ahora, dentro de tu propia mente, a medida que tu comprensión se alinea con la verdad de cómo son las cosas. En esta nueva luz, la figura de Jesús de Nazaret sufre una transformación profunda y liberadora. Ya no es el cordero sacrificial, la víctima divina cuyo propósito era morir para apaciguar la ira de un Padre Celestial. Se convierte en algo mucho más cercano, más humano y, para muchos, más inspirador, un maestro de sabiduría excepcional. Un hombre que alcanzó un grado de comprensión tan profundo de la naturaleza de la realidad, de ese Dios que es la razón del universo, que su vida se convirtió en un ejemplo del potencial humano. Su enseñanza no era sobre cómo ganar el favor de un Dios externo, sino sobre cómo liberarse del sufrimiento interno causado por la ignorancia, las pasiones destructivas y las falsas creencias. La crucifixión, en este contexto, deja de ser el clímax de un plan divino de salvación para convertirse en una tragedia política, el intento del poder dogmático y del imperio de silenciar una verdad que amenazaba sus cimientos. Y su supervivencia, la hipótesis de Alejandría, se convierte en la metáfora definitiva. La sabiduría no puede ser aniquilada por la fuerza bruta. La verdad, aunque perseguida y enterrada, siempre encuentra la manera de resurgir y continuar su trabajo en aquellos que la buscan. Las implicaciones de este cambio de perspectiva son una bomba teológica que demuele los pilares de la prisión mental en la que gran parte de la humanidad ha vivido durante siglos. Si Jesús no murió por tus pecados, la conclusión lógica e ineludible es que no existe un pecado original que necesite ser perdonado. La idea de que naces manchado, culpable de una transgresión ancestral, se revela como lo que siempre ha sido, una herramienta de control psicológico de una eficacia aterradora. Te enseñaron que eras imperfecto desde el nacimiento, para poder venderte la cura que solo ellos poseían. Pero si te liberas de esa premisa, te das cuenta de que no eres un deudor cósmico. No le debes nada a ninguna deidad ni a ninguna institución. No necesitas un intermediario que interceda por ti, porque no hay ofensa que necesite intercesión. Tu naturaleza no es la de un pecador caído, sino la de un ser racional, una parte de la naturaleza Dios, con la capacidad inherente de comprender, de actuar éticamente y de alcanzar un estado de plenitud por tus propios medios. De repente, el peso de una culpa milenaria se levanta de tus hombros y puedes erguirte,
no como un siervo suplicante, sino como un participante consciente y autónomo en el universo. Esto nos lleva directamente a la redefinición de la salvación. En la visión dogmática, la salvación es un pasaporte al paraíso, una recompensa póstuma por la fe y la obediencia en esta vida. Es una promesa que te mantiene enfocado en el futuro, a menudo a expensas del presente, y te obliga a vivir bajo el temor constante de tomar una decisión equivocada que te haga perder ese premio final. Pero en la visión de Spinoza, la salvación, o lo que él llamó beatitud, no es algo que esperas, es algo que construyes. Es la paz y la alegría profunda y duradera que surge del conocimiento, de la comprensión de tu lugar en el orden natural de las cosas. Es la libertad que experimentas cuando dejas de ser esclavo de tus pasiones irracionales, de tus miedos supersticiosos y de las esperanzas vanas. No es una emoción pasajera, es un estado del ser alcanzado a través de la razón. Es el amor de intellectualis, el amor intelectual de Dios, que no es un sentimiento hacia una persona, sino la serena satisfacción que se obtiene al contemplar la belleza, el orden y la necesidad lógica del universo. La salvación es, en esencia, la transición de la ignorancia a la sabiduría, un viaje que emprendes en esta vida con las herramientas de tu propia mente. Observa cómo esta visión alternativa transforma radicalmente la moralidad. El sistema dogmático se basa en una moral de obediencia a mandamientos externos. Actúas de cierta manera no necesariamente porque entiendas por qué es correcto, sino porque una autoridad divina lo ha decretado, y temes el castigo o esperas la recompensa. Es una moralidad infantil, basada en el palo y la zanahoria. Spinoza, en cambio, propone una ética basada en la comprensión. Un acto es bueno no porque Dios lo ordene, sino porque la razón nos muestra que contribuye a nuestro bienestar y al de los demás, que aumenta nuestra capacidad de actuar y nuestra alegría. Un acto es malo porque disminuye esa capacidad, porque nos hace más esclavos de nuestras pasiones y nos aleja de la comprensión. La ética deja de ser un código de leyes arbitrarias para convertirse en una ciencia del florecimiento humano. No evitas dañar a otros por miedo al infierno, sino porque entiendes que, como partes interconectadas de la misma naturaleza, su daño es, en última instancia, tu propio daño. La virtud se convierte en su propia recompensa, porque el acto virtuoso es aquel que nace de la razón y te alinea con la realidad, produciendo una paz interior que ningún poder externo puede darte ni quitarte. Piensa por un momento en el papel del miedo en la narrativa tradicional. El miedo es el motor principal. Miedo al pecado, miedo a la ira de Dios, miedo al juicio final, miedo al infierno. Este miedo es increíblemente poderoso para controlar a las masas y para mantener la estructura de poder de la institución religiosa. Te mantiene pequeño, dependiente y reacio a cuestionar. La visión de Spinoza es un antídoto directo contra este veneno. Si Dios es la naturaleza, un sistema lógico y necesario, no hay nada que temer. La naturaleza no te juzga ni te castiga en un sentido personal. Simplemente opera según sus propias leyes. Si saltas de un acantilado, la ley de la gravedad no te castiga. Simplemente funciona. De la misma manera, si vives una vida de ignorancia y te dejas llevar por pasiones destructivas, el sufrimiento que experimentas no es un castigo divino, sino la consecuencia natural e inevitable de tus acciones, como el dolor que sientes al poner la mano en el fuego. Al comprender las causas y los efectos, dejas de temer a un poder arbitrario y empiezas a navegar la realidad con inteligencia y respeto por sus leyes, liberándote del miedo paralizante para abrazar la responsabilidad de tus propias elecciones. Esta nueva espiritualidad te empodera de una manera que el dogma nunca podría. Te devuelve la autoridad sobre tu propia vida interior. Ya no necesitas que un sacerdote, un gurú o un texto sagrado te diga qué pensar o cómo vivir. Las herramientas que necesitas ya están dentro de ti. Tu capacidad de razonar, de observar, de aprender y de amar. El universo se convierte en tu verdadero texto sagrado, y la ciencia, la filosofía y la introspección se convierten en tus formas de oración, tus métodos para comulgar con lo divino. La búsqueda de la verdad se vuelve el acto más piadoso. Cada descubrimiento científico que revela el funcionamiento del cosmos, cada obra de arte que expresa una verdad profunda sobre la condición humana,
Cada acto de compasión que nace de la comprensión de nuestra interconexión, todo ello se convierte en una forma de acercarse a ese Dios que es la totalidad de la existencia. Tu vida se transforma de una prueba que debes superar para llegar al cielo, en una oportunidad para experimentar, comprender y celebrar el milagro de la existencia misma, aquí y ahora, en toda su complejidad y belleza. Esto nos lleva a la cuestión de la libertad de pensamiento, el crimen por el que Spinoza fue condenado y el derecho por el que luchó toda su vida. El sistema dogmático, por su propia naturaleza, debe reprimir la libertad de pensamiento. Si su autoridad se basa en una revelación única e inmutable, cualquier cuestionamiento es una amenaza existencial. La duda no es una herramienta para el descubrimiento, sino un pecado que debe ser erradicado. Se te enseña a proteger tu fe de la razón, a crear compartimentos estancos en tu mente donde la lógica no puede entrar. La visión de Spinoza, en cambio, postula que la libertad de pensamiento no es solo un derecho político, sino una necesidad espiritual. Es la única vía hacia la beatitud, hacia la salvación a través de la comprensión. Suprimir el pensamiento libre no es solo un acto de tiranía, es un acto de sacrilegio, porque es un intento de impedir que una parte de la naturaleza, Dios, se comprenda a sí misma. Un Estado o una iglesia que te dice lo que debes pensar está tratando de usurpar la función más sagrada de tu propia mente, manteniéndote en un estado de minoría de edad perpetua para poder controlarte mejor. La relevancia contemporánea de estas ideas es abrumadora. Vivimos en una era de polarización, de noticias falsas, de dogmas políticos y sociales que exigen una lealtad ciega muy similar a la de las religiones de antaño. Se nos pide constantemente que aceptemos narrativas simplificadas, que elijamos un bando y que odiemos al otro, que renunciemos a nuestro juicio crítico a cambio de la seguridad de pertenecer a una tribu. El método de Spinoza, esa insistencia en la razón, en el examen de la evidencia, en la comprensión de las causas subyacentes, en lugar de reaccionar a los efectos superficiales, es la herramienta de liberación más potente que poseemos. Pulir nuestras propias lentes, como él pulía las suyas, significa aprender a detectar las agendas ocultas detrás de las narrativas que nos presentan, a cuestionar nuestras propias creencias más arraigadas y a tener el coraje de seguir la evidencia a donde quiera que nos lleve, incluso si nos conduce a conclusiones incómodas o nos aísla de nuestro grupo. Es la única defensa real contra la manipulación y la única base sólida para una sociedad verdaderamente libre y democrática. Ahora, volviendo a esa tumba vacía en las afueras de Jerusalén. En la visión dogmática, la tumba vacía es el símbolo de una promesa, la promesa de que tú también puedes vencer a la muerte y vivir para siempre en otro mundo si crees en el milagro. Es una esperanza que se proyecta hacia el futuro, más allá de los confines de esta vida. Pero en la visión alternativa que hemos explorado, la tumba vacía, sea cual sea su causa, se convierte en un símbolo de una liberación mucho más inmediata y tangible. Ya no es una promesa de vida eterna después de la muerte, sino un permiso para vivir plenamente antes de ella. Si el cuerpo no fue resucitado milagrosamente, sino que el hombre sobrevivió y se fue, entonces la tumba vacía significa que el drama ha terminado, el sacrificio ha sido cancelado, la deuda ha sido abolida, el juicio ha sido aplazado indefinidamente. La tumba está vacía de su poder para aterrorizarte y controlarte. Su vacuidad es tu libertad. Te libera de la necesidad de centrar tu espiritualidad en un evento de hace 2000 años y te invita a encontrar lo sagrado en el aquí y el ahora, en el tejido de tu propia existencia. Esta espiritualidad racional no te ofrece respuestas fáciles ni consuelos sencillos. No te promete que no sufrirás, ni que el universo se preocupa por tus deseos personales. De hecho, te pide que aceptes la realidad en sus propios términos, con toda su indiferencia y su dureza, pero también con toda su majestuosidad y su orden inteligible. Te pide que encuentres la fuerza no en la fe en un Salvador externo, sino en tu propia capacidad de comprender. Es una espiritualidad exigente, que requiere esfuerzo, estudio y una honestidad intelectual a veces dolorosa. Pero la recompensa que ofrece es inconmensurable. Una paz que no depende de las circunstancias externas, una alegría que nace de la comprensión y no de la ilusión, y una libertad que te permite ser el autor de tu propia vida. Es la transición de ser un personaje en una historia escrita por otros a convertirte en el escritor de tu propio viaje hacia la sabiduría.
Es el cumplimiento de la promesa más profunda de la filosofía. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses. Pensemos en el poder de la metáfora. La historia de la pasión, con su sufrimiento, muerte y resurrección, es una metáfora increíblemente poderosa del ciclo de la transformación. Pero el literalismo dogmático la congela, la convierte en un hecho histórico único e irrepetible que le sucedió a una sola persona. Al hacerlo, te roba su poder transformador. La visión de Spinoza, al liberar la historia de las cadenas del literalismo, te la devuelve. La resurrección ya no es algo que le pasó a Jesús, sino algo que puede pasarte a ti, metafóricamente. Es la resurrección de tu propia razón de la tumba del dogma. Es el renacimiento de tu autonomía de la muerte de la obediencia ciega. Es la ascensión de tu mente por encima de las pasiones y los miedos que te crucifican a diario. Cada vez que eliges la comprensión sobre la creencia, la compasión sobre el juicio, la libertad sobre la seguridad, estás representando en tu propia vida el verdadero drama de la salvación, no como un evento sobrenatural, sino como el florecimiento natural de tu más alto potencial humano. Esto nos lleva a una última y crucial implicación: la unidad. La religión organizada, basada en dogmas exclusivos, ha sido históricamente una de las mayores fuerzas de división en la historia humana. Si la salvación depende de creer en la historia correcta, entonces todos los que creen en historias diferentes están equivocados, perdidos, y a menudo son vistos como enemigos. La guerra santa, la persecución, la intolerancia, son las consecuencias lógicas de la creencia en una verdad revelada y exclusiva. La visión de Dios como naturaleza disuelve estas barreras artificiales. Si Dios es la totalidad de la existencia, entonces todos formamos parte de Él, sin importar nuestra cultura, nuestra raza o nuestras creencias. Solo hay una realidad, y todos estamos tratando de comprenderla desde nuestras perspectivas limitadas. Las diferentes religiones y filosofías del mundo dejan de ser competidores por la verdad absoluta y se convierten en diferentes lenguajes que intentan describir la misma realidad inefable. El diálogo reemplaza al proselitismo, la curiosidad reemplaza al juicio. La búsqueda compartida de la sabiduría se convierte en el terreno común que puede unir a toda la humanidad, un objetivo que Spinoza creía que era la máxima expresión de una vida ética y racional. Así, la lente que Baruch Spinoza comenzó a pulir en su humilde taller de Ámsterdam no solo nos permite ver las estrellas con más claridad o los microorganismos en una gota de agua, nos ofrece la posibilidad de vernos a nosotros mismos y al universo de una manera completamente nueva. Nos invita a participar en una forma de espiritualidad que no requiera que apaguemos nuestro cerebro, sino que lo encendamos al máximo de su capacidad. Una espiritualidad que no nos pida que nos arrodillemos ante un poder externo, sino que nos pongamos de pie y asumamos la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Es un camino menos transitado, sin duda. Requiere el coraje de vivir con la incertidumbre, de abrazar la complejidad y de encontrar sentido en la comprensión en lugar de en la certeza. Pero es un camino que conduce a una libertad tan profunda y a una paz tan sólida, que una vez que la vislumbras, la seguridad de la jaula dorada del dogma pierde todo su atractivo. La única pregunta que queda es si tienes el valor de dar el primer paso fuera de ella. La visión dogmática te presenta un universo dramático, una epopeya cósmica con un Dios protagonista, un adversario maligno, y la humanidad como el premio en disputa. Es una narrativa emocionante, llena de pathos y diseñada para capturar la imaginación. Pero es, en esencia, un teatro. La visión de Spinoza te saca del patio de butacas y te revela lo que hay detrás del escenario: la maquinaria precisa, las leyes inmutables, la estructura lógica que hace que todo el espectáculo sea posible. Al principio, puede parecer menos emocionante, incluso austero. Se pierde el drama de la intervención divina, la comodidad de la oración respondida, la esperanza de un final feliz garantizado. Pero lo que se gana es infinitamente más valioso: la verdad. Y con la verdad viene una belleza de otro tipo. La belleza del orden, de la coherencia, de la necesidad. Es la belleza que un matemático ve en una ecuación elegante, la que un físico ve en una ley fundamental de la naturaleza.
Es la comprensión de que el universo no es un caos arbitrario gobernado por un déspota impredecible, sino un cosmos ordenado y comprensible, del que eres una parte intrínseca y consciente. Este cambio de perspectiva afecta incluso a la forma en que concebimos el amor. En el modelo tradicional, el amor supremo es el amor de Dios por la humanidad, un amor paternalista que se demuestra a través del sacrificio y que exige fe y obediencia a cambio. Es un amor condicional, que distingue entre creyentes e infieles. El amor que se deriva de la visión de Spinoza es radicalmente diferente. El amor Dei intellectualis, ese amor intelectual de Dios, no es algo que Dios siente por ti, sino un estado que tú alcanzas. Es el resultado directo de la comprensión. Cuanto más entiendes la realidad, más te maravillas de su complejidad y su lógica, y de esa maravilla nace una forma de amor sereno, una afirmación gozosa de todo lo que es. Este amor, a su vez, se traduce en amor hacia los demás. Al comprender que todos los seres humanos son manifestaciones de la misma sustancia, regidos por las mismas leyes naturales, dejas de verlos como extraños o competidores. Los ves como a ti mismo, y la compasión y la benevolencia se convierten en la respuesta racional y natural a esa comprensión. Es un amor universal, incondicional, que no se basa en el sentimiento, sino en la percepción clara de nuestra unidad fundamental. El antagonista en nuestra historia, el dogma institucionalizado, basa su poder en el monopolio de la narrativa. Controla la historia de los orígenes, la historia de la salvación y la historia del destino final. Al controlar estas historias, controla el significado de tu vida. La propuesta de Spinoza es un acto de expropiación radical. Te devuelve el derecho a construir tu propio significado. Si el universo no tiene un propósito preestablecido dictado desde el cielo, eso no significa que la vida sea absurda o carente de sentido. Significa que el sentido no es algo que se descubre, sino algo que se crea. Tu propósito es el que tú, a través de la razón y la ética, decidas darle. Puede ser la búsqueda del conocimiento, la creación de belleza, la reducción del sufrimiento, el cultivo de relaciones de amor y amistad. La vida deja de ser un guión que debes seguir y se convierte en un lienzo en blanco. Esta libertad es vertiginosa y puede asustar, porque conlleva una responsabilidad total. Ya no hay a quien culpar, ni a quien rezar para que arregle las cosas. Pero es la única libertad que merece ese nombre, la libertad de ser el artista de tu propia existencia. La idea de Jesús como un filósofo que continuó su enseñanza en Alejandría, aunque sea una hipótesis, sirve como un poderoso puente conceptual. Conecta la ética del amor y la compasión del Jesús de los Evangelios con la búsqueda de la sabiduría y la comprensión de la filosofía griega. Sugiere que el cristianismo podría haber evolucionado de una manera muy diferente, no como una religión de fe basada en un milagro, sino como una filosofía de vida, una escuela de pensamiento dedicada al florecimiento humano, similar al estoicismo o al epicureísmo, pero con un énfasis único en el amor radical. Imagina un mundo donde el legado de Jesús no fuera una iglesia, sino una academia. Un mundo donde, en lugar de discutir sobre la naturaleza de la Trinidad o la virginidad de María, los debates se centraran en cómo aplicar el principio del amor al prójimo en la política, la economía y la vida personal. La hipótesis de Alejandría no es solo una teoría sobre el pasado, es una visión de un futuro posible para la espiritualidad humana, una espiritualidad que integra el corazón y la mente, la compasión y la razón. El sistema dogmático te enseña a desconfiar de tu propia mente. Te dice que la razón humana es débil, falible y fácilmente corruptible por el orgullo. La fe, te insisten, es una virtud superior, una forma más elevada de conocimiento. Spinoza invierte esta jerarquía. Para él, la razón no es enemiga de lo divino, es la manifestación de lo divino en ti. Es la herramienta que te permite, como parte de la naturaleza, comprender la totalidad de la naturaleza.
Confiar en la razón es confiar en la capacidad de Dios para comprenderse a sí mismo a través de ti. La humildad no consiste en someter tu intelecto a un dogma, sino en reconocer los límites de tu conocimiento actual y mantenerte siempre abierto a nueva evidencia y a argumentos más sólidos. Es la humildad del científico, no la del siervo. Esta confianza en la razón es el fundamento de la autonomía. Te libera de la necesidad de buscar la verdad en autoridades externas y te capacita para emprender la búsqueda por ti mismo, convirtiéndote en tu propio sumo sacerdote, en tu propio profeta, en tu propio salvador. La visión alternativa que hemos explorado no busca destruir la fe, sino transformarla. La fe ciega, la creencia en algo a pesar de la falta de evidencia o incluso en contra de ella, es vista como una abdicación de nuestra facultad más noble. Pero hay otro tipo de fe, una fe que Spinoza podría haber respaldado, la fe en la inteligibilidad del universo. La fe en que la realidad, por compleja que sea, está en última instancia gobernada por la razón y puede ser comprendida por la mente humana. La fe en que la búsqueda de la verdad, aunque ardua, es un camino que merece la pena recorrer. La fe en que una vida guiada por la razón y la compasión es la vida más plena y feliz posible. Esta no es una fe que se oponga a la razón, es una fe que la impulsa, que le da la confianza para seguir adelante frente a lo desconocido. Es la fe del explorador, del científico, del filósofo, y puede ser también la fe del buscador espiritual moderno. Piensa en la estructura de una oración tradicional. A menudo es una petición, una súplica a un poder externo para que intervenga y cambie el curso de los acontecimientos, para que te conceda salud, riqueza o éxito. Es una postura pasiva, la de un niño pidiendo un favor a un Padre Todopoderoso. ¿Cómo sería la oración en el universo de Spinoza? No sería una petición, porque la naturaleza opera según leyes necesarias, no por capricho. Sería, en cambio, un acto de contemplación y comprensión. Meditar sobre las causas de una enfermedad para entender cómo combatirla mejor. Reflexionar sobre las leyes de la psicología humana para mejorar tus relaciones. Estudiar la estructura de la sociedad para trabajar por un mundo más justo. La oración se convierte en sinónimo de pensamiento profundo, de análisis riguroso, de alineación de tu voluntad con la comprensión de la realidad. Dejas de pedir que el universo se doblegue a tus deseos y empiezas a aprender a desear de acuerdo con el funcionamiento del universo. Es la transición definitiva de la magia a la sabiduría. El viaje que hemos hecho, desde la deconstrucción de la narrativa de la pasión hasta la construcción de esta visión alternativa, es un eco del propio viaje de Spinoza. Él también comenzó dentro de una comunidad de fe estricta, estudió sus textos sagrados con devoción, pero su amor por la verdad era más fuerte que su necesidad de pertenencia. Se atrevió a aplicar la lente de la razón a lo que se consideraba incuestionable, y pagó un precio terrible por ello: la excomunión, el aislamiento, la condena. Pero en ese exilio encontró una libertad inmensa. Liberado de las cadenas del dogma, pudo construir una de las filosofías más coherentes, profundas y, en última instancia, liberadoras de la historia de la humanidad. Su vida es un testimonio de que el camino nos ha traído hasta aquí, al borde de un precipicio de posibilidades. La historia de un Jesús filósofo en Alejandría, de un maestro de sabiduría que sobrevive a la brutalidad del imperio para continuar su enseñanza en el crisol intelectual del mundo antiguo, puede ser, y quizás deba ser, solo eso, una hipótesis. Una herramienta de pensamiento, una palanca intelectual diseñada para desalojar la piedra angular de un dogma milenario. Baruch Spinoza no nos legó esta narrativa específica, porque su regalo para la posteridad fue infinitamente más valioso y duradero. No nos dio un nuevo mapa para el cielo, sino que nos entregó un compás para navegar la tierra. No nos ofreció una nueva verdad en la que creer, sino algo mucho más radical y peligroso: el método y el coraje para buscarla nuestra propia, la herramienta para construir nuestra propia brújula moral e intelectual en un universo que ya no susurra respuestas, sino que nos invita a formular preguntas cada vez más profundas y honestas. El verdadero legado de aquel pulidor de lentes excomulgado, la herencia que ha viajado a través de los siglos para llegar hasta ti en este preciso instante, es la audacia de mirar,
la valentía de tomar los textos que nos han enseñado a reverenciar como la palabra infalible de un Dios y reconocer en ellos las huellas dactilares de la humanidad. Ver la tinta mezclada con el sudor, el miedo y la esperanza de sus autores. Descubrir las agendas políticas, las luchas comunitarias, las ediciones y las adaptaciones teológicas que se esconden detrás de cada versículo. Spinoza nos enseñó que la Biblia no es un monolito caído del cielo, sino una biblioteca humana, un tapiz tejido con los hilos de la historia, la poesía, la ley y el mito. Y que el acto más piadoso no es la aceptación ciega, sino el análisis crítico, porque solo al comprender el origen humano de estas historias, podemos liberar la sabiduría universal que puedan contener de la prisión del literalismo que las asfixia. La verdadera herejía, por tanto, nunca fue dudar de la divinidad de un hombre. La herejía suprema, el único pecado contra el espíritu humano, es la renuncia voluntaria al pensamiento. Es la abdicación de nuestra facultad más noble, la razón, en el altar de la comodidad y la seguridad que ofrece el dogma. Es aceptar que otros piensen por nosotros, que nos dicten la naturaleza de la realidad, el significado de nuestra existencia y las reglas de nuestra moralidad. El viaje que hemos emprendido juntos no tiene como destino la aceptación de una nueva historia, sino el despertar a una nueva forma de ser. Un estado de alerta intelectual permanente, una curiosidad insaciable, una negativa rotunda a dar por sentada cualquier verdad que no hayamos examinado por nosotros mismos. Este es el fuego que Spinoza encendió, un fuego que las instituciones han intentado apagar durante siglos, pero que sigue ardiendo en las mentes de aquellos que se atreven a ser libres. Porque esta lente crítica que hemos utilizado para examinar una antigua historia de Judea no es una pieza de museo, es una herramienta viva y palpitante, y su campo de aplicación es tu vida cotidiana, aquí y ahora. Úsala para examinar los discursos de los políticos que te piden tu voto y tu lealtad. Úsala para analizar los anuncios que intentan fabricar tus deseos y definir tu felicidad. Úsala para deconstruir las noticias que moldean tu percepción del mundo y de tus semejantes. Úsala, sobre todo, para escrutar las historias que te cuentas a ti mismo, sobre quién eres, sobre lo que eres capaz de hacer y sobre lo que mereces. En cada una de estas narrativas, al igual que en los antiguos evangelios, encontrarás autores con agendas, contradicciones que revelan tensiones subyacentes y capas de mito que ocultan verdades más simples y a menudo más incómodas. Convertirte en un exégeta de tu propia realidad es el primer paso hacia la auténtica soberanía personal. Spinoza pulía lentes de cristal en su taller para dar claridad a la visión de los astrónomos y los biólogos. Tu tarea, como heredero de su legado, es pulir la lente de tu propia mente. Es un trabajo artesanal, lento y a menudo solitario. Requiere la paciencia para eliminar las manchas de los prejuicios que has heredado de tu cultura. Exige la firmeza para lijar las distorsiones de tus propios miedos y deseos. Demanda la precisión para enfocar la realidad tal como es, y no como te gustaría que fuera. El mundo está lleno de mercaderes que te ofrecerán lentes prefabricadas, dogmas de todos los colores, ideologías que te prometen una visión clara y sencilla a cambio de tu lealtad ciega. Pero la visión que ofrecen es siempre la de otro. La verdadera liberación reside en el arduo pero gratificante proceso de fabricar tu propia perspectiva, una que sea única, honesta y capaz de adaptarse a la luz cambiante de la nueva evidencia y la experiencia vivida. Este camino no te ofrece la paz de la certeza, al contrario, te invita a vivir en un estado de incertidumbre creativa, a encontrar la serenidad no en las respuestas definitivas, sino en la calidad de tus preguntas. El sistema dogmático funciona como un ansiolítico, calma el miedo existencial con la promesa de un plan divino, un propósito predefinido y una recompensa final. La espiritualidad racional de Spinoza es más exigente. Te pide que te enfrentes al universo en sus propios términos, que aceptes su vasta indiferencia y que encuentres el sentido no en un guión escrito por una deidad, sino en el acto mismo de comprender, de conectar y de crear. Es una paz más profunda y resiliente, porque no depende de la fe en una promesa externa, sino de la confianza en tu propia capacidad interna para pensar, amar y actuar de forma ética en el mundo, sin importar las circunstancias. La libertad que emerge de este proceso es vertiginosa. Es la libertad del pájaro que abandona la seguridad de la jaula para enfrentarse a la inmensidad del cielo. Mientras estabas dentro del sistema dogmático, tus decisiones morales estaban, en gran medida, predeterminadas por un código externo de mandamientos, recompensas y castigos.
Ahora, en el espacio abierto de la razón, cada elección es tuya. La responsabilidad es total. No hay un Dios al que culpar por tus fracasos, ni un diablo que tiente tus debilidades. Solo existen causas y consecuencias. Acciones que nacen de la ignorancia y la pasión, y acciones que nacen de la comprensión y la razón. La ética deja de ser obediencia para convertirse en sabiduría práctica, el arte de vivir de una manera que maximice tu poder de actuar, tu alegría, y la de aquellos que te rodean, no por mandato divino, sino porque la razón te demuestra que es el camino más inteligente y satisfactorio. Este es el verdadero significado de la autonomía. No es simplemente la capacidad de hacer lo que deseas, sino la capacidad de alinear tus deseos con la razón. Es ser gobernado desde dentro, por tu propia comprensión de la verdad, en lugar de ser controlado desde fuera, por el miedo y la autoridad de otros. Spinoza fue excomulgado y condenado al ostracismo precisamente porque su filosofía era un manifiesto de esta autonomía radical. Comprendió que cualquier institución, ya sea religiosa o política, que te exija renunciar a tu juicio crítico a cambio de pertenencia o salvación, es una forma de tiranía. Su vida es un recordatorio perpetuo de que el precio de la honestidad intelectual puede ser alto, pero el coste de la deshonestidad, la lenta erosión de tu propia alma, es infinitamente mayor. Reclamar tu autonomía es el acto más revolucionario que puedes llevar a cabo. Por eso, este no es el final de una historia, sino el comienzo de la tuya. Te hemos ofrecido un conjunto de herramientas, una perspectiva, una invitación. Pero el trabajo de construcción te corresponde a ti. No te pedimos que creas en la historia de Jesús en Alejandría. Te desafiamos a que hagas algo mucho más difícil, que construyas tu propia filosofía de vida, que leas, que estudies, que dialogues, que pienses con una intensidad implacable, que explores las grandes tradiciones de sabiduría del mundo, desde el estoicismo hasta el budismo, desde la ciencia hasta el arte, y que tomes de ellas lo que resuene con tu razón y tu experiencia. Que te conviertas en un sincretista consciente, en un arquitecto de tu propia catedral interior. Una catedral cuyas vidrieras no representen mitos antiguos, sino los principios que has descubierto y elegido para guiar tu existencia. Esta búsqueda no tiene por qué ser solitaria. De hecho, es más poderosa cuando se comparte. Si este viaje de deconstrucción y descubrimiento te ha inspirado, si ha encendido una chispa en tu mente, entonces te invito a que te unas a esta comunidad de pulidores de lentes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuras exploraciones que desafiarán tus certezas. Dale a me gusta a este video para que su mensaje pueda llegar a otras mentes inquietas que están buscando una salida de la caverna platónica. Y sobre todo, participa en la conversación. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de este análisis te ha impactado más? ¿Qué dogmas, religiosos o seculares, sientes que es más urgente de construir en nuestro mundo actual? Tu voz y tu perspectiva son esenciales para enriquecer este diálogo. Al compartir estas ideas, no solo expandes tu propia comprensión, sino que contribuyes a crear una cultura de pensamiento crítico. En un mundo cada vez más dominado por la polarización, los dogmas ideológicos y la desinformación, la capacidad de razonar con claridad, de evaluar la evidencia de forma honesta y de dialogar con quienes piensan diferente no es un lujo intelectual, es una herramienta de supervivencia para la civilización. Cada vez que eliges la pregunta sobre la respuesta fácil, la empatía sobre el juicio y la complejidad sobre la simplificación, estás realizando un acto político. Estás defendiendo el ideal de una sociedad abierta, donde la verdad no es propiedad de ninguna tribu, sino el horizonte común hacia el que todos avanzamos a través del debate libre y racional. Tu compromiso con tu propia liberación intelectual es en última instancia una contribución a la liberación de todos. La visión de Spinoza no te pide que abandones la espiritualidad, sino que la reinventes. Te invita a encontrar lo sagrado no en lo sobrenatural, sino en lo natural. En la majestuosidad de una galaxia espiral revelada por un telescopio que obedece a las mismas leyes de la física que gobiernan la caída de una hoja. En la asombrosa complejidad de una célula, un universo en miniatura que funciona con una lógica bioquímica precisa. En la profundidad de una conexión humana, cuando dos mentes se encuentran en un momento de comprensión mutua. En la belleza de una sinfonía o la elegancia de una demostración matemática. Esto es el amor Dei Intellectualis, el amor intelectual de Dios. No es la adoración de un ser personal, sino la profunda y serena alegría que surge de la contemplación y la comprensión del orden inmanente y la belleza de la existencia en su totalidad. Esta es una espiritualidad para adultos. No ofrece la figura de un padre cósmico que te protegerá y resolverá tus problemas. Te trata como un igual, como una parte consciente del universo con la capacidad y la responsabilidad de comprender tu lugar en él.
No te promete una vida libre de dolor, porque el dolor es una parte inevitable de la existencia, una consecuencia natural de las leyes que nos gobiernan. Pero sí te ofrece las herramientas para enfrentar ese dolor con sabiduría y ecuanimidad, para entender sus causas y para no añadir un sufrimiento innecesario a través de la ignorancia y la resistencia. Te enseña a encontrar la felicidad no en la consecución de deseos pasajeros, sino en el cultivo de una paz interior que es inmune a los vaivenes de la fortuna, una paz que se basa en la única cosa que nadie te puede quitar, tu propia comprensión. Hemos viajado desde Ámsterdam del siglo XVII hasta la Judea del siglo I, y hemos aterrizado finalmente en el único lugar donde estas ideas realmente importan, tu propia conciencia. Has visto cómo una narrativa sagrada, la piedra angular de una civilización, puede ser desmantelada para revelar las agendas humanas y las contingencias históricas que la crearon. Has contemplado una visión alternativa del universo, no como un reino gobernado por un monarca caprichoso, sino como un sistema lógico y coherente, una naturaleza infinita que es sinónimo de Dios. Has sentido el peso de la culpa milenaria levantarse de tus hombros y has vislumbrado la posibilidad de una libertad basada en la razón y la autonomía. La lente ha sido pulida y colocada en tu mano. Ahora, la elección es tuya. Puedes optar por volver a la reconfortante oscuridad de la caverna. Puedes decidir que la carga de la libertad es demasiado pesada, que la seguridad de las viejas certezas es preferible a la intemperie de la duda. Nadie puede culparte por ello. La jaula, después de todo, es un lugar familiar y seguro. O puedes aceptar el desafío. Puedes empezar el arduo trabajo de usar esa lente para examinar cada rincón de tu mundo interior y exterior. Puedes abrazar la incertidumbre como una aventura y la razón como tu guía. Puedes comprometerte con el proyecto de convertirte en el autor de tu propio significado, en el escultor de tu propia alma. Es el camino menos transitado, el que Spinoza recorrió en solitario, pero es el único que conduce a la cima de la montaña, desde donde por fin se puede ver con claridad. La historia de la tumba vacía ha mantenido a la humanidad en vilo durante 2 milenios. En la narrativa dogmática, su vacuidad es la prueba de un milagro y la promesa de una vida futura. Es un símbolo que te dirige hacia el más allá, pidiéndote que bases tu esperanza en un evento que ocurrió en el pasado distante y en una recompensa que solo llegará después de la muerte. Pero a través de la lente que hemos pulido juntos, su significado se invierte por completo. La tumba vacía, liberada del peso de lo sobrenatural, se convierte en un símbolo de liberación aquí y ahora. Ya no es una promesa de que resucitarás en el futuro, es el permiso para que empieces a vivir de verdad en el presente. Su vacuidad significa que el drama del pecado y el sacrificio ha terminado. La deuda ha sido cancelada. El juicio ha sido suspendido. Ya no tienes que vivir tu vida como una audición para el paraíso. No tienes que reprimir tu curiosidad por miedo a la blasfemia. No tienes que subyugar tu razón a la autoridad de ningún libro o institución. La tumba está vacía de su poder para intimidarte, para hacerte sentir culpable, para mantenerte en un estado de minoría de edad espiritual. Su vacuidad es el espacio abierto en el que puedes construir tu propia vida, una vida de significado, propósito y alegría, basada no en mitos antiguos, sino en la búsqueda continua de la verdad y en la práctica de la compasión. La figura en el centro de la historia ya no está atrapada en ese sepulcro, y tú tampoco tienes por qué estarlo. El mundo, en toda su asombrosa complejidad y belleza, te espera. Así que te dejo con esto, no con una nueva doctrina, no con un conjunto de respuestas, sino con una pregunta que ahora te pertenece. La narrativa que ha definido la espiritualidad occidental durante 2 milenios se basaba en la idea de que tenías que esperar a que alguien muriera y resucitara para poder ser salvado. Pero hemos explorado la posibilidad de que la verdadera salvación no requiera ningún milagro, solo un cambio de perspectiva, una liberación de la mente, aquí y ahora. La tumba está vacía por una razón diferente, una razón que no te pide fe, sino coraje. Ya no tienes que esperar una resurrección para empezar a vivir. La única pregunta que queda, la que resonará en el silencio después de mis palabras, es esta: ¿qué harás con esa libertad?